La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torres. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Su alma descendió al infierno para pagar el castigo que nosotros merecíamos. Cuando el Señor Jesús descendió al infierno, llevó todos los pecados nuestros. Los pecados de la humanidad los llevó. Llevó todas las maldiciones, las enfermedades, la pobreza, la muerte misma, y la dejó en las profundidades del infierno, porque Jesucristo resucitó victorioso al tercer día. Él no está muerto, Él es el vencedor, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro Salvador. Estamos en Cristo, y en Cristo tenemos una posición en la familia de Dios. Estamos posicionados en el reino de Dios. Fuimos liberados del reino de las tinieblas, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Tenemos, es tiempo presente. Es decir, somos redimidos. La redención aquí no es algo que está proyectada para el futuro. Es tiempo presente. La redención nuestra es ahora. Es aquí y ahora. No es una promesa la redención, es un hecho consumado. El Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nos redimió. Nuestra redención es del tiempo presente. Fuimos liberados del temor. Fuimos liberados de Satanás, del imperio de las tinieblas. Ahora somos los amos donde antes éramos esclavos. Fuimos esclavos toda la vida en el reino de las tinieblas. Estábamos como súbditos de Satanás, pero el Redentor pagó el precio. Derramó su santa sangre para que todo aquel que en Él cree sea libre, salvo, redimido, liberado de la potestad de las tinieblas. Tenemos redención. ¿En quién tenemos? ¿En quién? Es en el Señor Jesús. Y tenemos, nótelo, es tiempo presente. La redención es del tiempo presente. Nuestra redención es ahora. Fuimos liberados del temor. Fuimos liberados de las maldiciones. El Señor Jesucristo nos liberó de toda maldición. Nos rescató del poder de la maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Él nos redimió. Tiempo pasado. La redención ya es un hecho consumado. Nos redimió del reino de las tinieblas, del reino del temor. Nos redimió de las enfermedades. Nos redimió de la pobreza. Nos redimió de la muerte. Somos redimidos aquí y ahora. Eso significa que el diablo ya no tiene potestad sobre nuestra vida. El Señor Jesús, caminando en este mundo durante su ministerio público, Él dijo: viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene que ver en mí. San Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene que ver en mí. El Señor se refiere al adversario, a Satanás, al príncipe de las tinieblas. Pero el Señor dice: viene, pero Él nada tiene que ver en mí. Nosotros también podemos decir lo mismo. Fuimos esclavos de Satanás, pero ahora Él nada tiene que ver en nosotros, porque Dios nos redimió en Cristo.
al ser redimidos, ya estamos libres de la condenación. No solo libres del temor, libres de las tinieblas, libres de las enfermedades, libres de la pobreza, libres de la esclavitud demoníaca, también estamos libres de la condenación. El Señor nos otorgó el perdón. Dios remitió todos nuestros delitos pasados, nuestros pecados pasados, los remitió por la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Jesús fue derramada para la redención nuestra, como pago, pero también fue derramada para la expiación, para la remisión de nuestros pecados. Dios remitió todos nuestros delitos pasados por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Note la palabra remisión aquí en Hebreos 9:22. La palabra remisión es una palabra griega que significa destruir. Remisión es destruir. Destruir como si nunca hubiera existido. Esta palabra remisión la aplica Dios a nuestros pecados. Es decir, la sangre de Jesús fue derramada para la destrucción de nuestros pecados como si nunca hubieran existido, porque fue derramada no solo para el perdón, sino también para la remisión. Nuestros pecados pasados ya no existen. Fueron remitidos de acuerdo con la riqueza de la gracia de Dios. ¿Cuándo vamos a reconocer esta gran verdad? ¿Cuándo va a aceptar usted esta palabra que sale del corazón del Padre? No se considere más como un pecador condenado, un pecador arrepentido. No, usted ahora está delante de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Está delante de Dios como si nunca hubiera pecado, porque sus pecados fueron destruidos. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada para la remisión de nuestros pecados, y la sangre nos limpió de todo pecado. Fueron remitidos, no por nuestra iniciativa propia, sino por la riqueza de la gracia de Dios. ¡Qué buena noticia! Nuestros pecados ya no existen. La sangre del Señor Jesucristo los destruyó, nos limpió de todo pecado. Ahora podemos estar con libertad en la presencia del Padre, sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad. Deje a un lado esa conciencia pecaminosa que lo ha acompañado y lo ha esclavizado. Esa conciencia pecaminosa es lo que no le permite a usted disfrutar de la presencia de Dios y de recibir las respuestas milagrosas a sus oraciones, porque usted se ha considerado siempre como un indigno pecador delante de Dios. Cambie su manera de pensar. Usted en Cristo es redimido, sus pecados han sido destruidos, sus pecados ya no existen delante de Dios. Usted es un hombre, una mujer nacida de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Ya no es un esclavo más en el reino de las tinieblas, ni uno más en la lista de los condenados. Redimido por la sangre, lavado por la sangre, trasladado al reino del amor por la gracia de Dios. Acéptelo. Eso es usted en Cristo. En Cristo tenemos redención por su sangre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Padre, tu palabra es la verdad. Yo declaro que todo pensamiento negativo ahora se deshace, toda culpabilidad desaparece. Declaro la libertad en cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, ese sentimiento de culpa, de condenación, ahora mismo desaparece. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que traiga esa revelación del poder de la sangre de Cristo, la sangre que destruyó todos nuestros pecados. Trae esa revelación al corazón de mis hermanos. Señor, gracias. Gracias por liberarnos. Gracias por darnos lo mejor. Gracias por impartirnos tu vida. Ahora vivimos en este mundo, pero el príncipe de este mundo
nada tiene que ver en nosotros, porque no somos esclavos en el reino de tinieblas, ni tampoco esclavos del pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.